Pues aquí estamos ya yendo a la puerta número 34. ¿Hace cuánto que no vas a...? Oye, está súper padre, porque tienen servicio en la sala de aquí de México que te llevan a la puerta del avión en el carrito, y está súper bien porque sí está bastante lejos. Vamos a estar 3 días por aquí, por la ciudad de Praga, y la fábrica concretamente se ubica al sureste del país. Bueno, pues esta es la habitación que nos dieron. La verdad que está muy padre el hotel. Está como recién renovado. Y bueno, aquí pueden ver. Tiene una de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en República Checa. Venimos a conocer la fábrica de Bristol. Como bien saben, pues es la marca que voy a representar en México. Hasta ahorita no hay ningún avión aún volando por allá. Se espera que el primero, que es el demo, pues se encuentre ya en diciembre, enero por allá. Y bueno, podamos hacer algunos vuelos en México. Ahorita estamos aquí en Kunovice, donde se encuentra la fábrica. Estamos al sur de la República Checa. Y bueno, como pueden ver, esta es la planta, este es el hangar principal. Ahorita vamos a pasar a la parte donde está la producción final de los aviones para conocerlos un poquito, conocer sus características. Aquí obviamente pues tienen su pista aquí del lado izquierdo. Aquí también hay otras fábricas de aviones. Es increíble conocer pues que la aviación en República Checa pues tiene muchos años ya, pues ahora sí que en producción, ¿no? O sea, no son nuevos en este asunto. Tienen desde la guerra produciendo aviones y la verdad es muy interesante. Acompáñenme a ver por dentro. Bueno, pues vamos a conocer un poquito de lo que es la fábrica. Adelante. Este es el área de recepción, como pueden ver. Y vamos a ver un poquito de lo que son los Bristol. Aquí también tienen un Pilatus PC-12, como pueden ver aquí, guardado en este hangar. Un avión muy imponente, con unas prestaciones pues increíbles, ¿no? Ya es turbohélice y obviamente pues debe mover a muchos pasajeros. Bueno, como pueden ver, aquí están todos los aviones ya en su etapa final. Eso es cuando ya pasaron el tema del armado. Una vez que están ya ensamblados en la parte del fuselaje y ya con la pintura hecha, es cuando pasan a esta parte donde se lleva el último proceso, que es la aviónica, todo lo que son los instrumentos, todo lo que son los arneses del avión, obviamente la instalación del motor y por último pues la prueba, ¿no? El testeo que hacen. De 2 a 3 horas es lo que me han dicho que testean los aviones antes de ser entregados o ahora sí que puestos en ruta, ¿no? para el cliente que ya los haya adquirido. Bueno, pues aquí estamos ahora viendo un B-23, que es el avión certificado ya por su peso, ya no es un avión ligero. Y bueno, también aquí obviamente en la fábrica de Bristol, y se los vamos a mostrar. Si se fijan, el avión es un poquito más grande, un poquito más largo. Tiene las alas un poquito más largas también para llegar al peso que tiene que reunir, ¿no? Que es
el de 400, arriba de 400 kilogramos. También este avión cuenta con una propela de velocidad constante que se puede ajustar durante el aire cuando estás volando. Y ahorita vamos a ver su interior. Su interior es estándar. Este avión obviamente es más costoso que el ligero, que el LSA, por lo mismo que pues, lleva una producción un poquito distinta, ¿no? Si se fijan, viene totalmente equipado. Viene con 2 pantallas Garmin GX3 y bueno, pues trae obviamente, ahí trae lo que son los flaps, trae lo de potencia, etcétera, ¿no? Viene ya totalmente de esta manera como viene equipado y con los asientos que pueden ver ahí, que son unos asientos muy deportivos. También el avión cuenta con unos lockers en las alas. Eso está muy interesante porque bueno, puedes traer ahí extra equipaje, puedes ponerle uno en cada lado y tiene un soporte de 20 kilogramos. Igual en la parte de atrás tienes un poco de espacio para cargar también ahí algo de equipaje. Tiene aquí las tomas de pitot estáticas en la parte de la cola. Como se ven aquí, está el pitot estático. Y el tubo pitot lo tenemos acá. Vamos a verlo de frente. Está en la otra ala. Vamos a ver la otra ala. Ahí está al final el tubo pitot, que igual este viene ya totalmente calefactable para cuando haya condiciones de clima de hielo, bueno, se calienta y eso evita que se tape, ¿no? Y igual tiene sus landing lights, son para luces de aterrizaje, y tiene 2 tanques de gasolina que pueden ver aquí. En una ala tiene capacidad de 60 litros y en la otra ala tiene capacidad de otros 60 litros, que dice que tenemos un total de 120 litros, pero se puede pedir un extra para tener aún más capacidad, para tener una hora de un tiempo de vuelo como entre 5 y 6 horas. Bueno, aquí tenemos una novedad en Bristol. Ellos normalmente habían hecho aviones de ala baja y aquí tenemos la novedad, que es B8, se llama B8, Bravo 8, y es un avión de ala alta. También es de únicamente 2 pasajeros, pero bueno, está muy interesante porque pues es un proyecto nuevo que están empezando. Mucha gente le gusta más el ala alta que el ala baja, y por otras cosas pues es mucho más fácil de subirse, ¿no? A lo mejor una persona de una edad avanzada pues es muy fácil subirse a que subirse al de ala baja, donde tiene que subir a través del ala. Como ven, también está equipado con una pantalla Garmin digital, la cual es touch, y pues la cabina es también muy cómoda, muy ancha, muy amplia. Y se fijan los asientos, los acabados que tiene Bristol, la verdad son muy bonitos. Le damos de la parte de atrás. Este es el que han usado de hecho en pruebas, es el primero que se ha fabricado y lo han usado para hacer todas las pruebas del modelo. Pero es un avión muy atractivo. Al que le gusta el ala alta, bueno, pues también tienen la opción de adquirir un ala alta con la garantía de cómo están hechos y con el lujo que están hechos los Bristol, ¿no? Básicamente son como aviones pues muy deportivos en todo su terminado. Bueno, pues ahora estamos aquí enfrente de un avión LSA, le llaman también Classic, pero lo interesante de este avión es que es de tren retráctil. O sea, es increíble que en un avión ligero pues de categoría LSA pues tengamos tren retráctil, ¿no? Eso está muy interesante. Sirve mucho sobre todo para entrenamiento militar, para toda la gente pues que está estudiando para piloto en las fuerzas aéreas, pues necesitan un avión con tren retráctil para poder hacer todas sus maniobras, todas sus pruebas. Es un avión obviamente más limpio en el aire, no tiene nada que lo obstruya, es mucho más aerodinámico. Y también por dentro está pues muy interesante porque pues bueno, viene totalmente equipado. Obviamente todas las opciones se van configurando, depende como quiera el cliente el avión, pero bueno, ahí vienen las opciones. También les quiero mostrar las velocidades. Ahí vienen las velocidades, ¿sí? Si se fijan, el Never Exceeded está en 157 nudos, lo cual es muy buena velocidad, en velocidad indicada. Y bueno, todas las demás velocidades ahí están especificadas, ¿no? La verdad es que es muy
Muy equipado también el avión, tiene unos asientos tipo Bentley, le llaman al terminado de estos asientos. Y aquí los pueden ver, también se pueden escoger los colores de los asientos, es al gusto de cada cliente. Pero esos vienen siendo los asientos Bentley. Bueno, ahora les quiero mostrar el avión Classic o Bristol Classic, que es en categoría ligera. Tiene un peso menor a 400 kilogramos. Fijan, también es un avión, la verdad que si tú ves entre el B-23 y ves este, es difícil de distinguir la diferencia, ¿no? Pero básicamente, como les dije hace un momento, pues es lo que son las alas, un poquito más largas, etcétera, ¿no? También lo que es el fuselaje. También quiero mostrarles lo que es la cabina. Bueno, primero vamos viendo los asientos. Los asientos, esos son los que vienen estándar. Digamos que este es un avión, por así decirlo, austero. Son los aviones que vienen por default en el pedido estándar, pero que también se ven bastante bien, ¿no? Y ahorita vamos a ver el tablero. Por el otro lado vamos a ver la aviónica, que es también estándar. Viene aviónica ya analógica todavía. Aquí la podemos ver, todo lo que son los instrumentos, bueno, pues son analógicos, aunque tenemos un Garmin de backup, que es el que está ahí, que también nos ayuda si tenemos pérdida de instrumentación. Bueno, ese tiene una batería por su lado, ¿no? También trae un Garmin que es un GPS, y bueno, trae todo lo que es el transponder, el equipo de comunicaciones. Como les digo, todo eso es configurable totalmente, o sea, puede venir tan austero como es el básico, o tan equipado como lo quieras pues tener, ¿no? Obviamente todo eso pues va aumentando la factura, pero al final del día pues está muy bien que pueda ser a tu gusto totalmente el avión diseñado con lo que tú necesitas.